Hoy es el único día de la Cuaresma en que las vestiduras del sacerdote pueden ser rosadas. Es un modo en el que nuestra Madre, la Santa Iglesia, nos recuerda que hemos llegado a la mitad del tiempo de Cuaresma. Estas vestiduras solo se emplean en mitad del Adviento y en mitad de la Cuaresma. Así que sean ellas un recuerdo continuo durante toda esta misa de que tenemos que aprovechar el tiempo sagrado de penitencia que nos da el Señor. Hemos leído la lectura del ciego. Voy a hablar de eso porque era mi propósito hacer hoy la segunda parte del sermón sobre Dios, que ayer dije. Y de hecho, como hoy no tenía más compromisos, he tenido el inmenso placer de ir mirando libros y más libros sobre Dios. Pero lo que expliqué ayer volvió a suceder. No es nada fácil hablar de Dios mismo, de Dios en sí mismo, sin repetir lo que afortunadamente nosotros los cristianos, después de toda una vida de sermones y lecturas y oración, pues sabemos. De todas maneras, hago propósito en mi lectura espiritual en los próximos meses de centrarme más en este tema. También hago propósito en los mismos sermones de fijarme más en la voz invisible de la Escritura, de Dios mismo, cuando me habla de Él. Hago ese propósito. Pero hoy vamos a ir al Evangelio que hemos leído. Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Esta pregunta la hicieron los discípulos a Jesús al ver a un ciego. La idea de pecado y mal. Pero Jesús dice, ni este pecó ni sus padres, sino para que se manifiesten en él las obras de Dios. El mal es la ocasión para que se manifieste el obrar del Creador. Aunque sea un poquito mal, pequeño, y la obra que se manifieste es la sanación a veces a través de la misma naturaleza, pero voluntad de Dios al fin y al cabo, o de la medicina. Lo mismo vale para las naciones. La Segunda Guerra Mundial se puede leer al modo de los libros de crónicas o de los profetas como la manifestación primero de las obras del mal y después de las obras de Dios. Digo del mal en general porque hubo obras del demonio y obras humanas, malignas, para que se manifiesten en él las obras de Dios. Dígase lo mismo de la Revolución Rusa, aunque el obrar de Dios tardara, pero incluso el obrar de Dios actuó personalmente en cada uno de los miembros de ese drama, tanto los malos como los buenos, tanto los muy malos como los muy buenos. El obrar de Dios se manifestó en este ciego. El obrar de Dios se manifestó en Hitler, en Stalin, en los jerarcas soviéticos, en los santos, que los hubo, aunque a veces su vida fuera conocida por las personas que vivían en una pequeña población. Es cierto que cuando Jesús dice para que se manifiesten en él las obras de Dios, hay casos que son puestos como una luz en lo alto de un candelero para admiración de los hijos de Dios, para enseñanza.
Otros casos los conocen pocos, aunque la luz sea intensa. Otros casos solo serán conocidos por Dios hasta el día del juicio final, para que se manifiesten en él las obras de Dios. No hay que preocuparse de si algo es conocido por pocos o por muchos, porque eso ya no depende del que sufre o del que trabaja o del que hace lo que Dios quiere. Depende de Dios. Es Dios el que coloca una lámpara en un lugar o en otro lugar. Es privilegio de Dios una lámpara muy buena, tenerla en un lugar oculto o ponerla en un lugar que se vea. A veces Dios a la lámpara, que no es la mejor, la coloca en el lugar más alto. No importa. Es un poco de tiempo. Lo que importará de verdad es donde vamos a estar colocados en toda la eternidad. Eso es lo único realmente importante. El pequeño tiempo que hay aquí siempre es pequeño, e incluso los grandes sacrificios de un santo sufriendo la opresión desde la oración y la fidelidad a Dios, siempre es tan pequeño su fruto frente al poder, la pureza de esa luz. Ni éste pecó ni sus padres, sino para que se manifiesten en él las obras de Dios. Después hace una cosa curiosa, que no es la única vez que hace cosas parecidas a esta. Dicho esto, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo: ve a lavarte a la piscina de Siloé. Él fue, se lavó y volvió con vista. Jesús no cura siempre de la misma manera. Unas veces cura pidiéndoselo al Padre. Otras veces cura por su voluntad. Quiero. Queda limpio. Hay unas pocas veces que cura a través de lo que podríamos hoy día llamar sacramentales. Hoy día también cura a través de reliquias, óleos consagrados en la catedral el día de la misa crismal, etc. Cosas santas. El agua de Lourdes, la visita a un santuario, el tocar una imagen de un santo. Dios puede hacer lo que quiera y a veces cura de un modo, a veces de otro. A veces la curación es casi automática, le tocó, o en otro momento tu fe te ha curado. Que ocurra según tu fe. Es decir, si Jesús actúa de tantas maneras, debemos entender que no debemos juzgar tan a la ligera acerca de lo que puede ser y no puede ser, de cómo tiene que hacer Dios las cosas. Dios es libre y vemos que incluso en la curación pues usa muchos métodos, con lo cual si Dios es tan variado, tan flexible, debemos nosotros aprender de nuestro Padre. Después, la siguiente triste enseñanza que hemos leído hoy es que los fariseos exigen que sea llevado ante ellos y le maltratan con la excusa de la religión, con la excusa de servir mejor a Dios, con la excusa de dejar claro como jueces espirituales lo que está mal. Las palabras de Jesús son duras, porque después ellos dirán: también nosotros estamos ciegos, le preguntan a Jesús, y Jesús les contestó: si estuvierais ciegos no tendríais pecado, pero como decís que veis, vuestro pecado persiste. Es duro, no se puede decir esto en un tono suave, y es muy grave.
es muy grave. También nosotros estamos ciegos. Ellos mismos se dan cuenta de que según la doctrina de Jesús, ellos están ciegos, no en los ojos del cuerpo, sino en los del alma. Ellos mismos sienten nacer la pregunta en sus mentes y en sus corazones. En sus mentes entendiéndolo y en sus corazones por la conciencia. ¿Cuántas veces por la excusa de hacer el bien se puede hacer el mal? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces uno se reafirma? Por supuesto, vosotros no vais a hacer de jueces ante un caso, digámoslo así, eclesial. Pero a veces por hacer el bien podemos hacer el mal a un familiar, a un vecino. Y en ese momento estamos ciegos por el egoísmo, por la ira, por nuestros malos sentimientos. Todos nosotros debemos entender que el alma puede tener cegueras parciales. No es que diga, es que este hombre está ciego, no, puede ser una ceguera parcial. A veces el daño que ocurre en la retina hace que haya un punto ciego. El ojo ve bien, pero hay una parte que si uno mira sobre una superficie blanca, uy, si aquí veo una mancha negra oscura y me muevo y la mancha sigue. A veces no es ceguera, es que no se ve bien de cerca o de lejos, o que no se ven ciertos colores. A veces se ve bien, pero deformado, incluso de lejos, pero deformado, el astigmatismo. Es decir, no pensemos, yo veo, yo creo en Jesús, yo le amo y le pido perdón, me he confesado. Y sin embargo, el Espíritu Santo puede decir, sí, pero estás ciego en un aspecto, deformas las cosas en otro aspecto, no las ves claras. Eso pasa con los ojos físicos, pero con los ojos del alma podemos deformar lo que es bueno pensando que es malo. Podemos confundir los colores de la bondad. Todos nosotros, en este tiempo de Cuaresma, deberíamos aplicarnos a esta labor de pedir que el Señor nos dé un colirio, como aparece en una de las mensajes de Jesús a una de las iglesias del Apocalipsis, un colirio para los ojos, para ver. Todos nosotros solemos tener alguna deformación, alguna ceguera. Algunos no, ven nítidamente, perfectamente. Los ojos de los niños, a diferencia de los muy ancianos, que ya tienen cataratas, que ya tienen la presbicia, etc., los ojos de los niños están, no siempre, frescos, límpidos. Aquí también podemos entender bajo este aspecto las palabras, si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Recuperar la visión de un niño. Cuando uno entra en el seminario, como yo entré a los 17 años, pues todo lo ve con una bondad, todo le parece bien, no hay prejuicios, no hay esquemas previos, todo se recibe pues con sencillez. Los formadores, si son buenos, y yo tuve la suerte de tener buenos formadores, es barro entre las manos. La bondad de el que entra al seminario en la juventud no es lo mismo el que entra al seminario como vocación tardía. Ya traerá muchas cosas del mundo. Así que esos ojos, pidamos incluso a los personajes de la Biblia, cuando la leemos o la recordamos, que nos ayuden.
Yo hoy le he pedido, os lo digo, que lo he hecho varias veces, al ciego de esta historia, que está vivo, su alma. Le he dicho, por favor, inspírame para el sermón, inspírame, porque no me ha salido el sermón que tenía pensado sobre Dios. A ver, ¿qué me puedes ayudar? ¿Qué puede venir a mi mente? Le he pedido ayuda porque está vivo y leemos el Evangelio y tenemos al lado al personaje del Evangelio. En este caso no he pedido ayuda a los fariseos, porque ni siquiera sé dónde están. Espero y confío que la mayoría se salvaran. Espero y confío que la mayoría se salvaran. Pero prefiero encomendarme al ciego. Otras veces me he encomendado a Zaqueo. Otras veces a la mujer que rompió el frasco a los pies de Jesús, etc. El Evangelio no sólo como enseñanza, sino como el que contiene los nombres de personas vivas. Lo mismo que Dios revela su nombre en el Éxodo, y lo revela en la zarza ardiente, y podemos llamarle por su nombre. Al leer el Evangelio o al recordar un versículo, tenemos el nombre de la persona que estuvo allí, que vivió eso, y cuando lo leemos le podemos pedir intercesión. Nada más que todos nosotros pidamos la intercesión y la ayuda de todos los personajes del Evangelio y que recobremos la visión de lo espiritual, la visión de un niño, esa sencillez, esos ojos límpidos, nítidos, brillantes, bellos, claros, que tienen una inocencia y una bondad que muchas veces otras miradas no la tienen. Que le pidamos al Señor hoy, al ver la Eucaristía y el cáliz, el pan de vida y el cáliz que contiene la sangre de nuestro Señor, le pidamos recobrar la visión espiritual.